Bienvenidos a Barra Legal. México es un país con un discurso oficial incluyente. Sin embargo, la realidad nos deja ver discriminación de formas muy variadas, por el nivel económico, por el color de piel, por las creencias religiosas, por las opiniones, por el género, incluso la preferencia sexual. Ante la reincidencia de los delitos cometidos contra grupos LGBT y la atención deficiente de los ministerios públicos y órganos establecidos para representar y proteger los derechos de los ciudadanos, además, derivado de las sanciones establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, el protocolo LGBT ha sido presentado y es obligación de las autoridades a nivel nacional aplicarlo en los casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género. El protocolo fue aprobado el 5 de diciembre de 2017 y busca facilitar la reparación del daño histórico hacia esta población al reconocer la violencia de la que han sido objeto y establecer una propuesta razonable para su debida atención. También tiene como finalidad otorgar el debido acceso a la justicia siguiendo las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos bajo los principios de respeto a la dignidad, igualdad, no discriminación, protección de datos personales, no victimización, protección de derechos y no criminalización. Y es que los delitos cometidos contra la población LGBT han estado motivados en gran medida por prejuicios sociales e idiosincráticos, por lo que el protocolo establece algunas características singulares que pueden indicar cuando los delitos han sido cometidos por prejuicios. Por ejemplo, cuando las declaraciones ante Ministerio Público de la víctima, ofendido e incluso del propio imputado afirman que el delito estuvo motivado por un prejuicio, la brutalidad del crimen y signos de ensañamiento. Por ejemplo, en los casos de homicidio, donde más allá de privar de la vida, lo que se busca es eliminar o borrar la identidad de la víctima. Si hubo insultos o comentarios realizados por las o los presuntos responsables que hacen referencia a la orientación sexual, identidad, género o características sexuales de la víctima, si el delito se cometió por el estatus de la víctima como activista de temas LGBT, que haya un prejuicio conocido contra personas LGBT en el agresor, el lugar donde se desarrolló el delito, por ejemplo, un lugar frecuentado por personas del sector LGBT, o incluso si la víctima había estado con una pareja del mismo sexo o con un grupo de personas del grupo LGBT cuando se cometió el delito. Como ya lo dije, cuando el Ministerio Público tiene conocimiento de algún delito que probablemente ha sido motivado por prejuicio contra un grupo LGBT, tiene la obligación de seguir algunas acciones mínimas como por ejemplo, investigar inmediatamente y evitar todo tipo de estereotipos y discriminación, lo que significa que debe ser imparcial con sus actos de investigación. No debe discriminar a ninguna persona o grupos por su orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales. Al tener contacto con el denunciante o agresor, debe preguntarle si pertenece a algún grupo en situación de vulnerabilidad y le entregará además un formato de situación de vulnerabilidad. Los datos que se incluyan en este formato son de carácter meramente estadístico. En caso de ser necesario, se solicitará al personal capacitado la contención emocional en situaciones de crisis que así lo ameriten. El Ministerio Público debe informar de la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias, incluso acuerdos reparatorios o la suspensión condicional del procedimiento de ser procedente. Se debe evitar la revictimización secundaria o revictimización de la persona que ha sufrido el delito o del ofendido. Se le debe hacer saber también a la víctima u ofendido las medidas de protección que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 137, como por ejemplo, la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido, la separación inmediata del domicilio,
La limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima o del ofendido o del lugar en donde éste se encuentre. Si es que el imputado tiene en su poder objetos de uso personal o documentos de la víctima o del ofendido, tendrá que entregarlos inmediatamente. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima. La víctima tiene derecho, por ejemplo, a la vigilancia en su domicilio. Tiene también, por ejemplo, el derecho, y es una medida de protección, la protección policial o incluso el auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales al domicilio o en el lugar en donde se localice o donde se encuentre la víctima o el ofendido. Otra de las medidas de protección es el traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales. Otra más es el reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio una vez que se salvaguarde su seguridad. El Ministerio Público debe también proteger la información referente a la vida privada, datos personales y datos sensibles. Una vez que ya han sido conocidas las medidas de protección que el Ministerio Público puede determinar en favor de la víctima y para protegerla, debe continuar con las acciones que estábamos comentando. Por ejemplo, debe proteger la información referente a la vida privada, datos personales y datos sensibles. Solo en caso de ser necesario o relevante para la investigación del Ministerio Público, debe indagar sobre la orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales de la víctima o del ofendido. La víctima del delito debe también contar con un asesor jurídico o defensor y el Ministerio Público debe entregarles una copia del protocolo que estamos comentando. Este protocolo contiene justamente los elementos que estamos mencionando en este podcast. El Ministerio Público debe también establecer la imposición de medidas cautelares cuando la integridad de las personas LGBT se encuentre en riesgo. Las autoridades tienen estrictamente prohibido referirse a la población LGBT con términos peyorativos o discriminatorios. En otro orden de ideas, las revisiones corporales, así como la obtención de imágenes y muestras, deben realizarse por personal especializado del mismo sexo o del sexo que la persona de quien se obtenga la muestra haya elegido. El Ministerio Público debe obtener también el consentimiento previo de la persona a la que realizará la entrevista, haciendo hincapié en que los datos proporcionados serán confidenciales y reservados. Finalmente, ¿cuál es el procedimiento que se debe de seguir si tu cliente o tú has sido víctima de un delito motivado por un prejuicio contra un grupo LGBT? Lo que debes de hacer al llegar al Ministerio Público o el procedimiento es de la siguiente manera. Una vez que la víctima u ofendido se encuentra en las instalaciones del Ministerio Público y se inicia el registro de la investigación, el Ministerio Público o policía debe de identificar si la persona es migrante, extranjero, indígena, una persona con discapacidad, menor de edad o adulto mayor. En el caso de las personas del sector LGBT, el MP o el policía debe preguntarle a la persona con qué identidad de género se identifica a sí misma y deberá respetar su identidad autopercibida. Luego deberá preguntar su nombre y se dirigirá usando el pronombre y el nombre social femenino o masculino que esta persona indique, independientemente de que exista una discordancia entre la expresión e identidad de género. Debe emitirse una constancia de individualización de género y deberá quedar asentado en el sistema de registro para fines estadísticos. En el caso que la persona se identifique con un documento que no concuerde con su identidad, por ejemplo, una identificación nacional de elector o una cédula profesional, se le debe solicitar que indique la identidad de género con la cual se identifica. Esa información se mantendrá en sobre cerrado en el expediente o carpeta de investigación. En caso de requerir asistencia o auxilio médico, se le debe brindar la más amplia protección a la persona del sector vulnerable.
Y finalmente, se ejecutará el protocolo de antropología forense para el análisis sociocultural a fin de identificar los factores de vulnerabilidad que pusieron en riesgo a la persona. Ejecutado este último protocolo, se sigue la investigación ministerial de acuerdo a la calidad de la persona, ya sea víctima, ofendido o imputado. Espero que esta información te haya sido de ayuda. En caso de ser así, no olvides suscribirte al canal y compartir. Nos escuchamos la próxima.